Hola, curiosas y curiosos. A pesar de lo que mucha gente piensa, Twitter continúa manteniendo una privilegiada situación como una de las redes sociales más populares. Además, encima este año ya está teniendo números verdes, beneficios, y eso en cualquier empresa es vital. Pero, ¿sabéis los datos más interesantes de Twitter? ¿Qué salud tiene una de las redes sociales más antiguas? ¿Podrá hacer frente a otras redes sociales como Instagram o Facebook? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá en el canal. Así que os recomiendo que os suscribáis y le deis a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! No ha sido fácil para Twitter sacudirse mucho de sus problemas comunes, los bots y trolls que inundan su plataforma. Tampoco es que lo haya saneado por completo, pero todos sus pasos recientes han ido hacia esa dirección, la supervivencia de su comunidad. El servicio se ha adentrado en una senda de crecimiento lenta, pero también progresiva, ya que ahora la red social cuenta con 330 millones de usuarios activos de media. Pero, ¿qué estadísticas de Twitter son las más espectaculares? Pues bien, como os digo, Twitter tiene la nada despreciable cifra de 330 millones de usuarios activos mensuales. Más de 300 millones de personas que se conectan al menos una vez cada mes. Más que, por ejemplo, toda la población de los Estados Unidos. Y es que 500 millones de tweets se publican todos los días. Y por ello, el 23% de la población de todo Internet están en Twitter. Mola este dato, ¿no? Por eso, os he recomendado encarecidamente hacer promociones de marketing en Twitter. Os animo a que lo hagáis. Aquí os dejo un enlace muy interesante. Porque esta red social creada en marzo de 2006, hace más de 13 años, por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stones y Noah Glass, tiene un total de 1.300 millones de cuentas. Pero como os digo, solo 330 millones están activas. Pensad que hay 391 millones de cuentas de Twitter que no tienen ni un seguidor, muchas de ellas fakes. Y es que Twitter estima que 48 millones de sus usuarios activos son en realidad bots. Pero bueno, el total de cuentas activas envían 6.000 tweets por segundo. Y curiosamente, desde el primer tweet que se envió en la historia hasta el billonésimo, se tardaron 3 años, 2 meses y 1 día. Pensad que actualmente se envían alrededor de 200.000 millones de tweets por año. Casi nada. Según eMarketer, el 65,8% de las empresas de los Estados Unidos con más de 100 empleados usan Twitter como herramienta de marketing. Y es que el 77% de los usuarios de Twitter se sienten más positivos acerca de una marca cuando han respondido a su tweet. Por cierto, el emoji de las lágrimas de alegría es el emoji más tuiteado, ya que aparece en más de 14,5 mil millones de tweets. ¡Tela, eh! Otra curiosidad es que el grupo pop coreano BTS superó al expresidente Barack Obama por el tweet más querido en 2018. Además, el grupo de K-pop encabezó las listas de los más tuiteados sobre músicos y celebrities. Así, con más de 1,9 millones de me gusta, el tweet con más engagement de 2018 muestra a J-Hope, miembro de BTS, bailando la canción In My Feeling del cantante Drake. Por cierto, el tweet más popular de todos los tiempos es obra de Barack Obama. Su tweet: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, que lo hizo en 2017 y ha recibido 4,5 millones de me gustas hasta el día de hoy. Por otro lado, con más de 40 idiomas admitidos, no es sorprendente que solo 50 millones de esos 330 millones de usuarios activos mensuales se encuentren en los Estados Unidos, mientras que 280 millones, un enorme 88%, son internacionales. Y es por ello que Twitter tiene más de 35 oficinas en todo el mundo. Pero no por ello debemos ignorar el enorme impacto que tiene la red social para los yankees. Y es que el 24% de los adultos estadounidenses usan esta red social. Pensad que el 40% de los estadounidenses de 18 a 29 años usan Twitter, más que cualquier otro grupo de edad. El uso disminuye a medida que aumenta la edad, con el 27% de 30 a 49 años que utilizan el servicio, o el 19% de las personas de 50 a 64 años y solo el 8% de las personas de 65 años en adelante. Además, Twitter afirma que el 80% de sus
usuarios son millennials con gran nivel adquisitivo, ya que el 57% de las personas con un título universitario o que están estudiando usan Twitter, en comparación con el 18% de los que tienen un título en secundaria o menos. Y es que entre aquellos que usan Twitter para recibir noticias, el 45% tiene un título universitario. Por si esto fuera poco, el 77% de los estadounidenses que ganan más de $75.000 al año usan Twitter, en comparación con el 74% de los que ganan entre $50.000 y $75.000, o el 74% de los que ganan entre $30.000 y $50.000, y el 63% de los que ganan menos de $30.000. Además, Twitter es una red social que usan tanto hombres como mujeres. El porcentaje de hombres es del 24% y para las mujeres es del 25%. Y aparte, es una red social muy urbana, ya que el 29% de los habitantes en ciudades usan Twitter, en comparación con el 23% de los núcleos suburbanos y el 17% de los rurales. Por otro lado, el usuario de Twitter es muy tecnológico, ya que el 58% de los usuarios habían instalado una aplicación en su móvil en el último mes. Pensad que el 80% de los usuarios de Twitter acceden a la red social en un dispositivo móvil, y nada menos que el 93% de las vistas de vídeos en Twitter ocurren en el smartphone. Incluso Twitter se está convirtiendo en un gran buscador, ya que atiende a más de 2.000 millones de consultas de búsquedas cada día. Y es que el 46% de los usuarios de Twitter accede a la aplicación todos los días y otro 25% usa la red social todas las semanas, para un total combinado del 71% de los usuarios que acceden al sitio al menos una vez a la semana. Un dato que demuestra el buen engagement de la red social. Otro dato, el 7 de noviembre de 2013, Twitter marcó la segunda mejor salida a bolsa en la historia de Internet. Ese día, Twitter fijó el precio de sus acciones en $26 por acción, y en agosto de 2019 el precio era de $40,48, con un aumento de $14 por acción. Por cierto, ¿quiénes son las celebridades con más seguidores en Twitter? Pues bien, tanto Katy Perry como Barack Obama les siguen más de 107 millones de tuiteros, seguidos de cerca por Justin Bieber con 106 millones. Y es que los cantantes son los influencers más grandes de la red social. Por cierto, los periodistas representan el 24,6% de las cuentas de Twitter verificadas. Además, el 83% de los líderes mundiales están en Twitter. Como habéis visto, Obama es la gran estrella, pero Donald Trump tiene 63 millones de seguidores, ocupando el puesto número 12 por número de seguidores en toda la red social. Y es que la tecnología de Twitter puede manejar hasta 18 quintillones de seguidores, o sea que la red social está capacitada para crecer mucho más. Y como último dato, uno de muy curioso, y es que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, lee cada día 5 millones de tweets, para que luego digan que Twitter no es importante. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todos estos datos? ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de Twitter? Podéis poner todo lo que penséis de la red social en las opiniones, en los comentarios. Los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿Quién realizó el primer retweet de la historia? Sí, ¿quién realizó el primer retweet de la historia? Bueno, suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí. Tenéis que verlo sí o sí. Os hablo del nuevo diseño de Twitter, pero también de toda su historia. Es brutal. Este botón es para suscribiros a Easy Promos TV. Si no eres suscriptor, dale ya. Y estos dos botones es para que me podáis seguir en mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.